Libro cuarto de Moisés. Entonces ahora los israelitas ya salieron de Egipto, perdón, salieron del Sinaí. Salieron del Sinaí y están rumbo a otro lugar, ¿no? A otra zona. Ahí en la escritura va a salir la zona donde se van a ir dirigiendo, ¿no? Hay algunos debates sobre la ubicación en los mapas, ¿no? Algunos dicen que era más a zona de Arabia, otros dicen que era todavía en la península del Sinaí. Por eso con los mapas vamos a quedarnos así nomás, porque hay diversas opiniones. Pero era ahí en esa zona de la tierra de Israel, al sur y de donde ellos estaban. Bueno, entonces después de que ellos salieron, caminaron, ¿qué pasó? Sus corazones empezó a sentir ya como las primeras quejas y murmuraciones. Increíble esto, pero así ocurrió. Versículo 11 dice, no, capítulo 11, versículo 1, perdón. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Eterno, y lo oyó el Eterno y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Eterno, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, ¿qué tipo de queja hicieron ellos? Ellos se fueron ante el Todopoderoso. Ellos mismos, ellos no solicitaron más a Moisés para que hable por ellos. Ellos mismos se fueron a hablar con el Todopoderoso. Se fueron ahí al frente del tabernáculo y reclamaron. ¿Qué fue lo que reclamaron? Que estaban ya cansados de la manera que el Padre le estaba guiando a través de Moisés. O sea, se fueron a quejar de Moisés. Se fueron a quejarse. Reclamaron la manera que se le estaba dirigiendo, ¿no? Entonces vemos que acá lo primero que pasa después de caminar un poco, todavía, imagínense, recién estaban caminando rumbo a la tierra prometida ya. Y ya ese cansancio, ya ese movimiento, ya no era más como antes que estuvieron un año bien cómodo, tranquilo ahí. Ahora ya tenían que cargar sus carretas, su equipaje. Acampaban temporalmente nomás para dormir. Después a la mañana continuaba el viaje, muchas veces a la noche y todo viajaban. Entonces como que ya se quejaron de cómo le estaba guiando el Todopoderoso. A través de Moisés, claro. Entonces, ¿qué ocurrió? El Eterno se enojó con ellos, dice. Y cayó, la Biblia dice que cayó fuego sobre un extremo del campamento y se incendió. Como que salió un fuego. Es como, hay algo así como, no es que el padre no quiere escuchar las quejas de sus hijos. Es como que yo te estoy dando la oportunidad de que vos puedas cumplir los proyectos del Todopoderoso. Te saqué de Egipto, te estoy alimentando, te estoy dando una nube protectora, te estoy guiando a la tierra prometida y vos te quejas. Y hoy vamos a ver mucho acerca de las quejas, ¿no? Cómo la queja realmente es algo que irrita al Eterno. Y muchas veces es algo que nos va a dejar ciego espiritualmente. O sea que la persona que se acostumbra a quejarse demasiado no puede distinguir si está haciendo lo correcto o lo incorrecto, porque siempre está pendiente de quejarse, ¿no? Hay personas que siempre se va a quejar. Ustedes conocen siempre gente que está bien las cosas, se va a quejar, está mal, se va a quejar. Algo tiene que haber en su corazón, se tiene que quejar. Entonces esa persona no puede ver su realidad, no puede distinguir, tampoco puede avanzar, ni espiritualmente, ni humanamente. Bueno, ¿y qué ocurrió? Descendió fuego del Todopoderoso. El versículo 2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés. Ahí sí, cuando ya hubo la situación difícil, clamó a Moisés y Moisés oró al Eterno y el fuego se extinguió. Entonces el pueblo buscó a Moisés. Moisés, por favor, si hicimos mal, nos quejamos de ti. Y nuevamente hubo calma, ¿no? Hasta acá nosotros podemos ver ya hubo una primera murmuración, ¿no? Cuando pidieron pan, cuando querían también carne, el Padre les proveyó, ¿no? O sea, constantemente el pueblo no distingue la obra del Todopoderoso. Ustedes se dan cuenta que hay personas que, este se llama también, yo le llamaba siempre antes la rutina. Cuando vos siempre estás en la misma rutina, como que no distinguí que el Padre está obrando en tu vida. Vos tenés la oportunidad de escuchar la palabra. Vos tenés la oportunidad de congregarte con hermanos que creen la misma palabra que vos. Vos tenés la oportunidad de
de hacer las cosas que el Padre te estableció, Shabbat, fiestas bíblicas, pero pasando el tiempo como que vos ves eso como rutina. Como que ya ay, parece que es todo lo mismo, ¿no? Otra vez viene Pesa, otra vez viene Shabbat, otra vez viene el pastor hablándonos así. Y se convierte eso en una rutina, en una costumbre, y empieza a funcionar ya un deseo de regresar a las cosas mundanas. Uno podría decir, no, eso a mí no me pasa, por favor, no vaya a decir esas cosas, semejante herejía. Pero la Escritura nos está mostrando que ocurre. Y nosotros estamos expuestos a eso. Pasando el tiempo, las personas empiezan otra vez a admirar el mundo y quieren dirigirse otra vez al mundo. Y por eso, ¿cuáles son los primeros síntomas de que mi corazón está queriendo regresar al mundo? Me empiezo a quejar de todas las cosas. No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta la iglesia, no me gusta el pastor, no me gusta la esposa del pastor, no me gustan los hermanos que están con el pastor, no me gusta fulano de tal, nada no me gusta. Y de repente me empieza a gustar más, otra vez, Egipto, el mundo. Volvamos a Egipto, dice, va a decir acá en esta palabra, en este capítulo. Bueno, versículo 3, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Eterno se encendió en ellos. Y siempre cuando se enciende un fuego, significa que el Padre está queriendo quitar de nosotros haciéndonos entender que está mal lo que estamos haciendo, la manera que estamos actuando. Pero continuemos, versículo 4. Esto fue, ni bien ellos salieron del Sinaí, ni bien salieron unos cuantos días de camino y ya empezaron a quejarse. Después de esto, no sabemos cuánto tiempo pasó entre el versículo 3 y el versículo 4, pero sí sabemos que hubo un lapso otra vez. Ellos se calmaron un poco, estaban otra vez normalmente y se hizo otra caminata hasta tal lugar y se quedaron ya en un lugar. Y miren acá qué empezó a ocurrir. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿qué nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Acá hay dos cosas importantes. Número uno, aparecen los extranjeros. ¿Quiénes son estos extranjeros? Son personas que le acompañaron a los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. En su mayoría eran egipcios que habían perdido todo. Muchos egipcios habían perdido todo por las plagas, ¿no? Y se habían enfurecido con Faraón. Es como que salieron de Egipto por rabia contra el Faraón. No porque realmente tenían una fe en la palabra. Otros eran esclavos también de otras naciones, porque los egipcios tenían muchos esclavos que no eran netamente hebreos, que aprovecharon la situación y también se fueron con los israelitas. Entonces hay muchas personas que se involucran con las cosas del Todopoderoso momentáneamente. No es que le interesa, o aparentemente le interesa, le impacta, tal vez le impacta la palabra que escuchó, tal vez le impacta algunas cosas, pero a la larga, cuando empieza la dificultad y la situación, van a ser los primeros que se van a manifestar, que no le va a gustar. No, había sido así, teníamos que hacer, no me gusta. Empiezan a salir sus corazones, ¿cómo se dice? Humanoides. Su humanismo empieza a manifestarse. Desde mi perspectiva, eso es lo que ha ocurrido con muchos en la cristiandad sobre todo. La cristiandad porque ha adquirido tantas costumbres del mundo, del sistema, porque si los líderes no adquirían costumbres del mundo, la mayoría de los que están no se sentirían cómodos, como las festividades, las fiestas típicas del mundo, algunas otras costumbres, ¿no? Nosotros, a medida que aprendemos la palabra, también vamos distinguiendo qué es correcto y qué es incorrecto, qué al Padre le agrada y qué no le agrada al Padre. A medida que aprendemos la palabra, eso vamos distinguiendo. Pero las personas que se mezclan, la persona que viene solamente por algún interés particular que no sea la palabra, a la larga va a terminar quejándose. O sea que tenemos entonces dos características de queja. Uno, la persona que empieza ya a tener problemas, dificultad y se queja. Segundo, el que nunca realmente su corazón estaba pendiente de las cosas del Eterno, sino que su corazón estaba
por, ¿cómo se puede decir? Por casualidad, por alguna razón nomás. No estaba para seguir el camino del Padre. Y acá le llama gente extranjera. En esta nota 4, vamos a ver en esta versión Biblia K2, dice, versículo 4, después la multitud mixta, acá le llama multitud mixta, que eran de diferentes naciones, que estaban con ellos, acá dice, se volvieron lujuriosos por una vida más fácil, mientras los hijos de Israel, por su parte, también renovaron su gemido y dijeron, si solo tuviéramos carne para comer. Entonces acá dice que se volvieron lujuriosos. Eso quiere decir que empezaron a tener otra vez pensamiento hacia el pecado. Pensamiento, se puede decir, hacia las cosas del mundo. Empezaron a sentir otra vez deseo de hacer fiestas, no sé, algunos de separarse de sus esposas, de vivir una vida corrompida como vivían en tiempos de Egipto. Y esa era esta comunidad mixta, estos extranjeros. Y por otro lado, los israelitas empezaron a llorar y a reclamar que cuando estaban en Egipto, la gente le daba, o sea, el rey por lo menos le daba carne. O sea, ¿qué carne ellos comían? Había una temporada cuando era el cumpleaños de Faraón, por ejemplo, cuando era una fiesta a alguna deidad de Egipto, siempre el Faraón le repartía muchas comidas. Y ellos se están acordando de eso, imagínense. Se están olvidando toda la vida corrupta que llevaban, todo, o sea, todo el castigo que le daba Faraón, y se están acordando solamente de esa comida, de la comida. Nosotros comíamos, queremos comer carne. Ellos salieron de Egipto con mano poderosa, con poder tremendo, están comiendo un alimento del cielo. Están ya rumbo a la tierra prometida que se le juró a Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora están quejándose. ¿Por qué? Porque no están comiendo carne. Y además se están acordando de Egipto por esa razón. Es cuando una persona tiene dificultad en la vida de creencia, en la vida de la fe, y se acuerda, cuando yo estaba en el mundo vivía mejor. Cuando yo estaba con mis cuates del mundo, nos íbamos y comíamos asado, chorizo, chancho. Ahora no comemos nada. Empieza a quejarse así. La verdad, existe este tipo de personas. Y la Biblia menciona mucho sobre esto. El apóstol Pablo les llama, el escritor de Hebreo les llama gente que está vagando en sus corazones. Gente que vaga sin tener meta, objetivo. Si nosotros no creemos que la palabra tiene un objetivo, una meta, vagamos nomás. Somos creyentes que vagamos, no sabemos hasta dónde. Y cuando ocurra algo, va a salir nuestro yo. Va a salir quiénes somos realmente. Bueno, el versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Una de las cosas que estaban sintiendo ellos acá, que en aquella época en Egipto, por lo visto, ellos tenían muchas verduras. O según algunos, esto significa que ellos consumían un tipo de pescado bien condimentado. Se puede decir un chupín de pescado, ¿no? ¿Qué les parece? Todo riquísimo. Y en aquella época ellos estaban en Egipto, a orillas del río Nilo, había cantidad de pescado. Fácilmente ellos podían obtener. Se iban de pesca y ya conseguían los peces. Entonces, ¿les parece justificada su queja de ellos? Parece que tienen sentido, tienen razón. Este es cuando la persona no le da valor a lo espiritual y le da valor a lo carnal. Uno tiene que distinguir cuando en su vida está pensando más en las cosas humanas, carnales, y está rechazando lo espiritual. Está recibiendo este tipo de corazón. Versículo 6 dice, y ahora nuestra alma se seca, y atiéndanme acá, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Ahora se están quejando del maná, del alimento que está descendiendo del cielo. Es como cuando la persona ya no siente más atracción o interés
por las cosas del Eterno. Ocurre esas cosas. Por eso yo le decía, como parece que ya es rutina. Ahora, atiéndame una cosa. ¿A quién le entra la mente rutinaria acerca de las cosas del Padre? Al que no tiene meta. Cuando vos tenés una meta y un objetivo, todas las bendiciones que recibí para dirigirte a esa meta, vos estás feliz. No sé si me entienden. Por ejemplo, un estudiante que se va a Estados Unidos, un ejemplo, para estudiar, porque quiere ser ingeniero en alguna cosa, y vive en una piecita, y algunas veces desayuna un poquito, y muchas veces la situación es difícil, se va a quejar todos los días, sabiendo que él, gracias a que está viviendo ahí en ese país, está estudiando una buena carrera y cuando termine, él va a ser uno de los mejores ingenieros. Entonces, algunas personas le suelen enviar un poco de dinero, sus padres le envían, sus tíos, sus hermanos, y le ayudan de a poco, pero no le mandan demasiado. Entonces, él se quejaría. Puede ser, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de que si su objetivo es solamente vivir cómodamente o si su objetivo es un día ser un ingeniero. Si tiene una meta, un propósito, todos esos beneficios, aunque sean mínimos, va a sentirlo como una bendición. Gracias a que mi familia allá en Paraguay me envía un poquitito de dinero, puedo comer hoy, puedo pagar mi pasaje, aunque apenas, pero puedo. El pueblo de Israel sí sabía con qué objetivo estamos nosotros caminando, saliendo de aquí, rumbo a la tierra prometida, al reino del Eterno. Entonces ese maná que le estaba mientras alimentando, ese maná era provisorio, era un alimento que le iba a servir hasta llegar a la tierra prometida. Además, el maná les iba a proveer toda la fuerza y energía que necesitaban. El Padre preparó para que sea así. Pero ellos no se sentían satisfechos. Ellos querían carne. Ellos querían comer otras cosas. Ellos no tenían meta, tenían objetivo. En una congregación, en un grupo de hermanos, cuando se pierde ese objetivo, empiezan a aparecer ya, no, queremos carne. Ya estamos hartos de este maná, este alimento que no nos satisface. Y empiezan las quejas. Acá en la nota 6, fíjense lo que decía nuestro maestro Yeshua. Yeshua se acordó de este tiempo. Juan capítulo 6, versículo 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y después qué dice? Y murieron. ¿Qué significa eso? Comieron el maná, pero no entendieron de dónde ni qué objetivo tenía ese maná. ¿Cuál era el objetivo de ese maná? Que ellos lleguen a la tierra prometida. Que ellos sean parte de la promesa del Eterno. Ese era el objetivo. Pero ellos no vieron como objetivo del Eterno que Él le estaba dando ese maná para que ellos puedan llegar al lugar de la promesa. Entonces empezaron a mirar al maná como problema. Este maná ya, más adelante se van a quejar que están hastiados. Ahí dice que es lo único que ven. No hay otra cosa que maná. Imagínense su corazón cómo empieza a quejarse. Ha pasado 1 año y 1 mes de que han salido de la tierra de Egipto y ya están reclamando. Y ahora están dirigiéndose a la tierra prometida. Eso es lo triste. Yeshua se acordaba, ¿no? Ellos comieron el maná, pero no entendieron el significado que tenía que el Padre le estén alimentando con maná. Muchos hermanos no entienden por qué tienen tiempo de escuchar la palabra. ¿Por qué el Padre les permitió compartir la palabra? ¿Por qué hay palabra en nuestra vida? ¿Por qué el Padre nos da? Imagínense que muchas personas antes empezaron a compartir la palabra. Hay muchos predicadores que empezaron a hablar lo que ellos entendieron de la ley, de los mandamientos. En mi caso, yo era una persona que buscaba la palabra porque quería compartir y buscando la palabra encontré a estos predicadores. Hace mucho tiempo, de 7, casi hace 8 años. Sobre la restauración, sobre el reino del Eterno, sobre el Shabbat, sobre la fiesta bíblica. El Padre me permitió todas esas palabras. Eso fue una bendición tremenda en mi vida, para poder conocer el plan del Padre,
para nosotros. Entonces, cuando una persona estas palabras la tiene como en poco, entonces quiere decir que no tiene objetivo en su vida. Si vos agarrás y ponés cualquier cachacapirú, cualquier reggaetón, una hora, un día entero en tu casa, y esas palabras menosprecia, quiere decir que no hay objetivo. Tu objetivo está acá en el mundo. Y todavía muchos están así. Tal vez yo directamente no le voy a decir a nadie, no, ¿por qué ustedes son así? ¿Por qué viven de esa manera? No tengo esa costumbre, ¿no? Pero cuando estoy predicando en el púlpito sí puedo decir todo, ¿no? Porque no me estoy dirigiendo en exclusivo a nadie. Así que no piensen que, ese seguro que está diciendo por fulano, por vengano. No, nadie. Solamente estoy hablando lo que la Biblia está diciendo. Existe esa persona que menosprecia la palabra y valora más las cosas que hay en Egipto, el mundo, el sistema. Pero está caminando con el Eterno. Entonces, ese tipo de persona, a la larga, ¿qué hace? Se queja y después muere, como dice acá Yeshua. Comió, recibió todo lo que el Eterno le dio, pero se murió en el desierto. Este, dice, es el pan que desciende del cielo, para que el que coma no muera. Está hablando sobre él, ¿no? Yo soy, dice Yeshua, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Claro, tenemos que entender bastante la obra de Yeshua para entender por qué dice que Él es el pan del cielo. Porque Él vino y nos trajo nuevamente el propósito del Todopoderoso a nuestras vidas. No es simplemente que vino como una persona a caminar y a enseñar buenas costumbres. Vino a entregarnos el propósito del Todopoderoso a nuestras vidas. Si muchas personas se hacen seguidores de Yeshua, creen en Jesucristo de Nazaret como su Salvador, pero no entienden el propósito por el cual Mesías vino y tiene que venir y trajo la restauración a nuestra vida, entonces va a ser como los israelitas que comieron el maná y murieron. Comieron el maná y murieron. Muchas personas escucharon la voz de Yeshua, caminaron con Yeshua y finalmente, ¿cómo terminaron? Muertos como Judas Iscariote, por amar más el mundo y el sistema. Bueno, verso 7. Acá explica qué era el maná. La palabra maná, ellos pusieron, cuando vieron esa cosa rara, y le pusieron maná, que significa, ¿qué es esto? ¿No? O ¿qué es esto? Mam, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, no hay una cosa fija para decir que es maná. Pero acá explica algo. El maná, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Culantro es una planta que le parece al perejil, ¿no? Y tiene su semilla tipo marroncito así, ¿no? Es su semilla. Imagínense, la Biblia está diciendo que el maná era como un grano, ¿no? Como un grano, y tiene un color tipo de bedelio. No sé qué color será bedelio, parece que es alguna joya especial. Creo que es medio amarillo lento o marrón lento. Pero acá en esta nota 7 dice más. Número 11.7 dice, el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color, acá dice, amarillo claro, como goma de resina. Algunas veces por algunas plantas o por algunos lugares crece una gomita rara, un tipo hongo, ¿no? No sé si llegaron a ver. Gomoso, parece una gelatina, parece una miel congelada. Yo siempre llegué a ver una resina. Bueno, dice que tenía esa apariencia también. O sea, le están queriendo dar una forma, más o menos. No había forma de explicar directamente y yo tampoco voy a saber. Ahora, el versículo 8 dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Acá dice que sabía a aceite nuevo, a un aceite tipo oliva, un aceite recién prensado. Un sabor después de haber sido molido. Entonces, una de las cosas importantes es que el maná era algo que se tenía que preparar. No es que algo que se comía nada más. Tal vez algunos probaron para saber más o menos a qué sabía y por eso decían que sabía más o menos a esto, más o menos a aquello. Cada uno le dio diferentes sabores.
Pero lo que nosotros estamos viendo que el maná era como una semilla, como un grano, como el trigo. Por eso era como el pan del cielo. Venía como pan, pero venía como trigo, ¿no? No venía como pan ya para todo harinado. ¿Entienden, no? Venía anteriormente, por ejemplo, si le voy a decir cómo se hacía antes para si voy a hacer pan o si quiero pan. Por ejemplo, le digo, Josué, anda a comprar para hacer pan. Y él no se iba a ir a comprar harina, se iba a comprar el trigo. Eso traía el trigo. ¿Y qué hacíamos con el trigo? Nosotros teníamos que convertir en la harina. Y después teníamos que amasarlo, separar y después hacer todo ese proceso y convertir en pan. En aquella época era así. De ahí que es muy importante entender cuando habla del Shabbat, de cocinar en Shabbat, porque en Shabbat para cocinar en aquella época tenés que trabajar casi un día entero. No es que simplemente poner en tu horno y calentar y ya está como ahora se puede hacer, ¿no? O poner un poquitito a calentar y ya está. En aquella época se tenía que trabajar duro, mucho, cortar leña. Si iba a comer un animal tenía que matar al animal. Si iba a ponerle a plantas tenía que ir a sacar de la huerta. Así se trabajaba en aquella época. Entonces el maná también. Pero una vez que el maná ya está todo amasado, preparado, se podía echar nomás ya en un horno caliente que ya previamente se calentó y se cocinaba. O se horneaba todo ya, claro que vos si querés el pan ya horneaba todo ese viernes y después ya lo ponía y lo recalentaba nomás en tu horno y era más fácil. O la sopa, también yo hacía un tipo de sopa con la masa y es como hacer una sopa de harina de maíz. ¿Conocen la sopa de harina de maíz? Y así también se hacía con el maná. Y después de esa sopa vos comías a la noche y lo que sobraba al día siguiente ya no necesitaba hacer todo el proceso de molinaje ni preparación, simplemente poner en el fuego que quedaba caliente y se calentaba. Así dicen que preparaban en aquella época. Bueno, vamos a ver esta nota 8. Número 11.8, nueva traducción viviente, dice así: la gente salía a recogerlo del suelo, con el maná se hacía harina en los molinos, de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos, que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Entonces, era un alimento que hay que cocinar, que preparar, hay que trabajar. Acá en Éxodo 16:14, dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa. Esa fue la primera vez que apareció el maná. La primera vez que apareció, le llamó una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, dice. Así como un cereal, algo así, ¿no? Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: maná, o sea, ¿qué es esto? Ay, maná, dijeron, ¿no? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Eterno os da para comer. Esto es algo que viene de arriba, es alimento celestial. ¿Así se puede entender o no? Si vos ese alimento celestial recibís la parte de alimento para tu carne nada más, la parte celestial no te va a aprovechar. No sé si me entiendes. Es como un alimento, vos tenés que aprovechar todas las cosas, o sea, todas las vitaminas. Si un alimento no tiene algo que te nutra para tu cuerpo, entonces prácticamente vos estás llenándote nomás la barriga. Comés y te llena, ya está. Como las comidas chatarra, ¿no? Pero las comidas buenas, las comidas sanas, no solamente te llena, sino también te nutre. El maná no solamente era para que ellos se llenen la barriga, el estómago, era también para que se nutran espiritualmente. Cada vez que vos comías maná, vos podías entender: el Todopoderoso me envió este alimento. Esto viene de lo alto, esto viene del cielo. Esto es, cada vez que yo como el maná, estoy uniéndome con el Eterno. Si vos entendías eso, vos ibas a estar feliz cada vez que comía maná. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Solamente vemos ese maná. Duro, ¿no? Muy duro. Cuando una persona así
tiene la palabra, la Torá, los profetas, y prefiere cualquier tema del mundo, entonces está en ese nivel, está en ese nivel. Bueno, continuemos, versículo 8. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés, versículo 10, al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Eterno se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Ustedes saben, el hombre es manipulador. Nosotros tenemos esa característica de cuando queremos quejarnos o queremos manifestar nuestra queja, llegamos hasta el extremo de llorar, de hacernos la víctima. Suena feo esto, pero así es. Acá eso es lo que está ocurriendo. Estamos sufriendo, Moisés, no podés ver nuestro dolor. Mis hijos ya solamente comen esa cosa rara. Hace un año que no saben lo que es comer carne. ¡Ay, qué dolor! Y la gente veía y otras personas, mirá Moisés, cómo está el pueblo. Así pues Moisés, vos no te querés tratar. Tanto dolor, ¿qué te hicimos? Así cuando la persona quiere manipular, empieza a llorar, a hacerse la víctima. Y así, mirá cómo el pastor le trata a los hermanos. Miren, algunos ya lloran ya. Yo siento mucho dolor porque así es. Y así, entonces los otros que observan, qué pena, qué terrible. Ese se llama manipulación. Terrible, terrible. El hombre es así. Tiene esa capacidad. Y es, como decimos nosotros en nuestra jerga, ñereí. ¿Saben lo que es ñereí? Cuando vos ya está demasiado, cuando vos tenés demasiado tu justicia, tu razón, ya empezás a hablar de balde, a exagerarle ya. Y Dios está observando esto. Él observa todo. Vamos a esta nota. Acá sale algunas típicas quejas que hicieron las personas. Como ahora no tenemos, acá en el vivo no estamos teniendo pantalla, entonces ustedes tienen que buscar en su Biblia. Yo lo voy a leer, o pueden anotar si no le da el tiempo. Job 6:6. Job era uno de los que más se quejó. Job era uno de los que más se quejó del Todopoderoso. Dice, nueva traducción viviente, ¿no se queja la gente cuando a la comida le falta sal? Así dice, Job 6:6. No se queja la gente cuando a la comida le falta sal. No es que no tiene sal, le falta sal. Ustedes saben que la comida de por sí, la comida con todos sus nutrientes, ya tiene sodio, tiene sal ya. Y el agregarle la sal es como para darle un sabor extra, algo placentero para nosotros nomás. Algunos le ponen cierta cantidad, pero muchas veces no le ponen mucho porque hay algunos que no le gusta demasiado, le hace mal. Entonces, generalmente la típica característica de la persona, ¿qué es? Se queja, no es rico tu comida, no tiene sal. Mira, no tiene ni sal. Muchos se quejan así. Tal vez en sus vidas no, pero yo conozco personas que, porque la comida no tiene un poco de sal, arman escándalo en la mesa, discuten con su familia, con su esposa. Terrible. Solamente por esa causa. Y Job está diciendo que hasta por eso con la gente se queja. ¿Y qué vio yo? Yo tengo más razón. La gente se queja hasta porque a la comida le falta un poco de sal. Y yo dicen 10, es terrible mi vida. ¿Cómo así? Bueno, Job hablaba de esas cosas. ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Hasta de eso está quejando. Ahora miren el Salmo 59:15. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En otra versión decía, en Reina Valera creo que decía, pero se quejan. Todos los tiempos están buscando para comer, solamente están pidiendo comida, y al final, después de que comen, igual terminan quejándose. Y después comiste, vio, sí, pero no es que estaba tan rico. Yo pensé que iba a ser de otra forma. Entonces termina decepcionado, ¿no?
Alguien, por ejemplo, trató de servirte de la mejor manera, pero no es lo que vos esperabas y te decepciona. Entonces así está diciendo acá, ¿no? Después, miren este proverbio. Atiendan bien lo que dice acá. Proverbio 21:19, nueva traducción viviente. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Ah, qué pora. Acá este proverbio está comparando a una esposa, pero esta esposa era una esposa real. No era una esposa así de un barrio sencillo, una esposa real que constantemente estaba quejándose porque el marido no le atendía como ella quería. Ella quería que su marido esté siempre pendiente de ella, que a la mañana le pregunte cómo se siente, cómo está, que todo el tiempo esté pendiente de ella. Su marido le daba, era una esposa real, le daba todo lo que necesitaba. Le daba alimento, le daba casa, proveía alimento para los hijos, todo. Pero esta esposa sentía que eso no es todo. Quiero más, quiero atención. ¿Conocen ese tipo de queja, no? Quiero que, no sé, hay maridos que se olvidan, por ejemplo, de las cosas especiales, días especiales, ya la esposa cómo se siente ahí. Acá hace esto. Dice, se queja y busca pleito. ¿Qué es buscar pleito? Cuando algo no te gusta y vos no estás satisfecho si no hay un conflicto. El famoso que, por ejemplo, una persona está hablando. Por ejemplo, yo estoy hablando algo y a José no le gusta lo que estoy diciendo. Entonces, primero se manifiesta, se queja. No, ¿qué es lo que vos estás hablando? Y después busca pleito. Así, por ejemplo, se acuerda de alguna cosa mala que hice. Busca algo para que se cree un conflicto y un problema. Dice que existe esposas que son así. Entonces uno tiene que investigar en su corazón si realmente lo que quiere es hacer justicia o el ambiente tranquilo no le agrada. Algunos dicen, ¿cómo es lo que pueden estar tan tranquilos? Algunos se molestan cuando ven que otra persona vive tranquilo, feliz, agradable. Entonces, el pueblo de Israel era así. El pueblo de Israel es como la esposa del Eterno. No estaban satisfechos con nada. Siempre estaba quejándose y buscando pleito. Quejándose y buscando pleito. Entonces dice la Biblia que es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleito. Así que esposas, no se quejen tanto y no busquen mucho pleito, porque si no es mejor vivir en el desierto, según la Escritura. Según la Escritura. Lucas 7:31. ¿Con qué puedo comparar a la gente? Esto dijo Yeshua. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Preguntó Yeshua. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Entonces tocamos cántico fúnebre y no lloraron. Es una persona que tocan, se quejan ahí con sus amigos. Nosotros le damos el gusto y a él no le gusta otra vez. Música de boda y no quieren bailar. Bueno, música de tristeza y no quieren llorar. ¿Qué es lo que quieren? Algo así Yeshua comparó a la generación de aquella época. Lo mismo que está ocurriendo con los israelitas ahora. Bueno, continuemos porque nos falta más versículos. Y dijo Moisés al Eterno, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no ha llegado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Entonces ahora se está quejando Moisés. ¿Acaso yo estos son mis hijos? Si eran mis hijos, yo acepto mi responsabilidad, pero no son mis hijos. ¿Por qué yo tengo que ser guarda de ellos? ¿Por qué tengo que sufrir por ellos? Le está reclamando al Eterno. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces él ya no quiere más seguir, hasta Moisés se cansó.
claro, esto no es correcto, Moisés está actuando mal acá, pero es un hombre, es humano, y está manifestando también que muchas veces alguna persona, aunque es líder, guía, puede terminar cansándose o no. No, ¿cómo el pastor se va a cansar de nosotros? Algo pastor, jae, jae, jae. Siempre el pastor tiene que aguantar todo, ¿no? Todos los balazos. Moisés, que entonces está manonte, que muera. Entonces el Eterno dijo a Moisés, versículo 16, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráemelos a la puerta del tabernáculo, de la Mishkan, de reunión, y esperen allí contigo. Entonces, el Todopoderoso va a darle también esa misma responsabilidad que tiene Moisés, dice a 70 varones. Y 70 en la Biblia representa las naciones. Acá hay una nota, les voy a leer. Fíjense lo que dice acá, voy a leer un ratito. Hechos capítulo 13, 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales. ¿Qué significa espirituales? Hebreos 13, 17, perdón. Hebreos 13, 17. Que recibieron el Rúa de Elohim y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma. ¿Qué es alma? Entendimiento de ustedes. Y tienen que rendir cuenta a Elohim. Denles motivos para que le hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, ustedes tienen que sujetarse a sus líderes porque ellos tienen un compromiso de velar por tu entendimiento, por tu alma. Si ustedes hacen estas cosas correctamente, les va a beneficiar, dice a usted. Si ustedes le quebrantan a sus líderes, no va a ser problema solamente para sus líderes, para ustedes también, dice. Ustedes no van a poder ser guiados correctamente, según lo que está diciendo acá en el libro de Hechos. Entonces, el Padre le llamó a Moisés para que traiga a 70 varones. Él les va a transmitir su rúa. 17. Atiendan bien como dice acá. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del rúa, espíritu, que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Es muy importante entender que el rúa descendía. Cuando se habla de descender, quiere decir que es una sabiduría. Porque ¿qué es lo que descendió del Sinaí? La Torá. Y Moisés recibió. El Padre hablaba, Moisés escuchaba. El Padre hablaba, Moisés escuchaba. Cuando Moisés escuchaba, recibía la instrucción, el rúa del Eterno, de lo alto. Ahora, este rúa va a descender sobre estos 70 varones. Así dice aquí. Bueno, estamos en el versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Eterno, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Eterno pues os dará carne y comeré. Entonces acá él está diciendo, conságrense, o sea, dejen de murmurar. Se puede decir, dejen de murmurar, porque el Todopoderoso les va a dar de comer carne. Ahora miren lo que dice el 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste al Eterno que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahora, eso de que hasta que salga por las narices, quiere decir que ellos al ver tanta carne, se van a olvidar de que no hay que comer demasiado y van a comer como animales. Bueno, se dice que está tanta hambre y van a comer como pensando que voy a comer todo porque no sé si voy a comer más. Ese se llama como tipo glotonería. Por ejemplo, cuando uno se va en un buffet, ¿no? ¿Saben el buffet? Y empieza a poner en el plato esto, y se llena así, y después ya termina enfermo, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Ellos le empezó a pasar esto.
porque para ellos la vida era la comida nomás, como Esaú. Para Esaú vendió su primogenitura por la comida. Después dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, se está quejando otra vez Moisés. ¿De dónde va a haber tanta carne para 600,000 hombres? Esos 600,000 se tienen que multiplicar por 3 y sale, ¿cuánto es 6 por 3? 1.800.000. Un millón, casi, ponele 2,5 millones de personas. Más, 2,5 millones de personas. Tienen que comer, entonces se necesita muchísima carne. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces el Eterno respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano del Eterno? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Eterno, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Eterno descendió en la nube, dice, descendió, y les habló, y tomó del rúa que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el rúa, profetizaron y no cesaron. ¿Qué significa? Empezaron a entender las promesas del Eterno. Empezaron a sentir el mismo corazón de Moisés. Y acá aparece un acontecimiento que es importante que resaltemos. 26 dice, habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad. Eldad es el que obedece al Eterno, significa su nombre, el obediente al Eterno. Y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el rúa. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, a la Mizcán, y profetizaron en el campamento. ¿Qué ocurrió con esta persona? Eran parte de los 70, pero por lo visto ocurrió algo, alguna situación que hizo que no se hayan podido ellos juntar ahí con Moisés. Pero de la misma manera, como se puede decir que estaban ahí con Moisés, recibieron el rúa y profetizaron, estos hombres también recibieron el rúa y también profetizaron, aunque no estaban ahí. Entonces, eso de pensar de que porque está en un determinado lugar o porque está con un determinado siervo, solamente por eso el Padre le puede escoger para servir, es falso. Porque lo que importaba acá era que estas personas, Eldad y Medad, eran obedientes al Eterno, eran servidores del Eterno y el Eterno les observó aunque no estaban ahí. Y también profetizaron. Por eso podemos decir que muchos hermanos en diferentes lugares están siendo escogidos para llevar la palabra. Tal vez nosotros no les conocemos, pero el Padre también está descendiendo sobre ellos, su rúa, y está dándole también el don de llevar el mensaje. Y aunque no están con nosotros, no son de nuestra denominación, no son de nuestra congregación, eso no quiere decir que no están siendo guiados por el Eterno. Por eso pensar que solamente el que está en mi congregación, en mi comunidad, o el que está bajo mi cobertura es el único que puede recibir el rúa del Eterno y profetizar, eso es falso. Eso es netamente falso. Hay que sacar ese pensamiento. El Padre nos escogió a nosotros como comunidad para hacer un servicio, para servir desde el lugar donde estemos, pero también está usando a muchas personas. ¿Y qué pasó acá? Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Miren cómo, aunque vos vas a ser un gran líder, muchas veces necesitas algunas exhortaciones en la vida. Si vos un día vas a llegar a ser gran líder, tenés que acostumbrarte a escuchar consejos. Moisés también escuchó el consejo de su suegro, vimos en el capítulo anterior. Él necesitaba a alguien que le pueda decir también las cosas. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Así dijo él. Como no está con nosotros, ellos no pueden estar profetizando. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí
Ojalá todo el pueblo del Eterno fuese profeta y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. El deseo de Moisés era que todo el pueblo tenga el mismo corazón del Eterno. El deseo de un pastor, de un líder, tiene que ser que todos tengan el mismo corazón de servir al Eterno. Eso tiene que ser su deseo. No tiene que tener ambición para sí mismo, ni para los suyos, ni para su congregación. Tiene que desear que todos los que están haciendo la voluntad del Padre, el Padre les dé don, les revele. Ese tiene que ser. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y dice el 31, y vino un viento del Eterno y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento. Y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Este es un codo. Entonces 2 codos sería más o menos así, ¿verdad? Este tamaño. Sería entonces casi 90 centímetros. Casi 1 metro y más de tamaño. Así por ahí, ¿no? Así. De codornices. Todo encima uno de otro. Y un día de camino, un día de camino. O sea, muchísimo. Muchísimo. Podían ellos dejar las codornices. Ahora, una cosa interesante. ¿Había ocurrido ya algo así alguna vez acá con los israelitas? Ya ocurrió, ya cuando ni bien salían ellos de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando el Padre por primera vez le dio el maná, antes del maná les había traído codornices. ¿Se acuerdan más o menos qué fecha era? Era casi 1 mes después de haber salido de Egipto, o sea, en el 2.º mes. Entonces, hay algunos que comentan que esa región suele tener así como migración de codornices en esa época. Y casual, como algunos comentaron esto y veo que justo está ocurriendo al mismo tiempo, puede ser que haya sido una de las razones. Eso puede ser algo natural. Pero ¿cuál es lo sobrenatural acá? Que el Todopoderoso le dijo al Eterno y que ellos tuvieron cantidad y que vinieron y cayeron justo donde estaba el campamento. Es como que el Eterno guiaba esa migración para traerlo a ellos. Entonces, una cosa interesante, el Padre muchas veces permite que ocurran cosas para poder hacernos entender muchas veces nuestro corazón. Pues al principio cayó fuego, dice de arriba, y se incendió. Algunos comentan que puede haberse incendiado algo o puede haber caído un rayo. O sea, muchas veces el Padre permite que ocurran las cosas para que pueda hacernos entender, ¿no?, nuestro corazón. Entonces, acá, ¿qué quería el Padre que entiendan ellos con este alimento? Que tenemos que comer carne, ¿Qué le va a producir esta carne? Le va a dar malestar. Y muchos creo que van a morir. Murieron algunos acá por intoxicarse. Entonces el Padre le quiere hacer entender, yo les preparé un alimento especial para el desierto, pero ustedes menospreciaron el alimento y prefirieron comer comida que saciara su carnalidad. Pero ¿cuál fue el resultado? Enfermedades. Y nosotros sabemos eso de que hay muchas comidas que nos hacen mal, y nosotros ese queremos comer. Pero un jugo verde, una ensalada de pepinos, de lechuga, nosotros queremos una buena hamburguesa, un lomito. Bueno, entonces el Padre nos explica a través de esto también que Él preparó alimentos buenos para nosotros, para nuestra vida. Amén. Bueno, 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Eso más o menos quiere decir vamos a decir, comían desesperado comían. Antes que fuese masticada, dice, cuando la ira del Eterno se encendió en el pueblo e hirió el Eterno al pueblo con una plaga muy grande. Algunos dicen que se intoxicaron por comer desesperadamente.
Lo que el Todopoderoso vio es que ellos estaban ahí. Es como, ¿cómo te puedo explicar? Hay un milagro que el Padre hace. Hay una cosa que el Padre está haciendo, pero vos no estás pendiente, vos estás pendiente ahí, sea carucente. Yo quiero comer, ¿no? Uno puede ver esa persona que te está sirviendo, o esa persona que está haciendo algo por tu vida, o que te está guiando. Lo único que te interesa es que ahora vos estás comiendo. Y comer desesperado como animal. Muchas veces ocurre eso entre los jóvenes. Los jóvenes no se preocupan de dónde sale la comida. Ellos comida nomás. ¿Dónde hay comida? Quiero comer. No piensan muchas veces estas cosas. No están preocupados de si su papá, su mamá tiene que traer la comida, de dónde tiene que sacar. Vienen a comer nomás. Existe este tipo de... Hay personas que también así, que no se preocupa por el alimento. En la mesa tiene que haber comida nomás. Y solamente come y traga. Entonces el Todopoderoso acá está observando el corazón de estas personas. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba. Kibrot Ataba. Eso significa, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Pueblo codicioso, ¿no? Lugar de codicia. Así está diciendo ahí. Entonces, ese lugar se llamó entonces Kiriot Ataba. A partir de ahí ellos empiezan a entender un poco que hicieron mal, que realmente tenemos que valorar la obra del Eterno en nuestra vida. De Kibrot, ¿no? Kibrot Ataba partió el pueblo a Azeroc y se quedó en Azeroc. Entonces el 35 termina con un viaje nuevamente. ¿Y qué es lo que a ellos no les gustaba? Precisamente el viaje, ¿no? Pero el viaje era algo bueno porque el viaje le hacía entender que están acercándose a la tierra prometida. Eso es muy importante. El apóstol Pablo se acuerda de los acontecimientos que ocurrió en el desierto. El escritor de Hebreos también se acuerda. Fíjense que ya salieron del Sinaí, ya salieron con mucha instrucción, pero esa instrucción, se puede decir, entró en un oído y se fue por el otro. Ahora que necesitan la palabra, el pueblo está teniendo conflicto, está teniendo problemas. Y acá nosotros vamos a empezar a ver muchas situaciones difíciles que están pasando. Pero hasta acá, hasta el capítulo 11, todavía estamos rumbo a la tierra prometida. Todavía el Padre como que no cerró sus corazones, porque en Hebreos dice que aquellas personas no entrarán en mi reposo. Juré que no entrarán en mi reposo. Fíjense cómo el Padre es misericordioso. Esta situación parece dolorosa, parece que es malo, ¿no? Y ñaco eterno. Malo es. Pero Él, ¿qué quiere? Él quiere que ellos sean parte del reino. Él quiere que ellos encuentren reposo. El arca del pacto que les guiaba, dice que buscaba reposo para el pueblo. Pero el pueblo, por su deseo humano, está menospreciando lo que el Todopoderoso está haciendo. Pero acá el problema es que ellos salieron con ese objetivo. No hay retorno. Si ellos se van a Egipto, van a morir en el desierto. Entonces el Padre, al no permitir que ellos cumplan ese capricho de irse a Egipto, le está manteniendo como pueblo vivo. Hasta todo lo posible está haciendo. O sea, Él tiene que ser duro para que el pueblo siga manteniéndose como pueblo. Tiene que ser un poco duro. Muchas veces nosotros no nos acostumbramos más a eso. Nuestro hijo, para que sea una buena persona, a una vez tenemos que ser duro con él. Quédate ahí, no haga esto. Y a una vez tenemos que darle chachadita, ¿no? Hoy en día los padres no quieren más ni un dedito tocarle a su hijo. Mucho menos regañarle. Los hijos hacen lo que sea, rompen lo que sea, tiran lo que sea, pero nadie que le diga nada. Entonces tienen que saber eso. El Padre está preparando un pueblo para que sea una gran nación. Muchas veces en el corazón de ellos no captan. El Padre nos está preparando a nosotros para heredar la tierra prometida. Pero eso no quiere decir que por ser creyente en Yeshua o por ser participante de una congregación ya vamos a heredar la tierra prometida. Los israelitas salieron de Egipto, fueron redimidos por la sangre del Cordero, cruzaron el Mar Rojo, recibieron el maná del desierto. ¿Pero qué dijo Yeshua? Murieron, dice. Murieron. ¿Qué quiere decir? No entraron en la tierra prometida. En hebreo dice, temamos pues.
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, alguno parezca no haberlo alcanzado, dice. Quiere decir temor, quiere decir que empecemos a relacionar la palabra con nuestra vida. Amén. Para poder saber si realmente estamos haciendo lo que al Padre le agrada o no. O estamos caminando como los israelitas, vagando en nuestros corazones. En este tiempo del libro de Números nos está explicando ese punto. Y estamos arrancando. Imagínense lo que falta. Todavía falta cosas más duras, ¿no? Por eso estén pendientes. Invítenle a sus amigos que no están compartiendo el libro de Números. Algunos hermanos que están desconectados del libro de Números, ustedes envíenle. ¿Qué te pareció el número? ¿Qué entendiste cuando leímos la pasada esa parte? Es importante que ahora reflexionemos en este capítulo, porque no sabemos cuándo vamos a volver. Es una oportunidad, yo siempre digo que estudiar un libro es una oportunidad, pero menospreciar esa palabra por, no sé, por el fútbol de hoy o por, qué sé, por la novela, es triste. Es lo que está ocurriendo acá. Solo vemos ese maná, solo vemos ese maná. Es la oportunidad para reflexionar. Amén. Entonces, se quedaron en Kibrot, Ataba, y partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. En Hazerot se quedaron. El próximo capítulo vamos a continuar con, esto se puede llamar las aventuras de los israelitas en el desierto. Bamidbar. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom.